Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Queremos agradecer en esta noche que nos hayan sintonizado y estamos muy contentos de que estén con nosotros en este momento. Queremos que todos sean bienvenidos a esta nueva exposición de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a colocarnos de pie allí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Amante y cariñoso Padre, infinitas gracias te damos por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos delante de tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Queremos pedirte que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu estén con nosotros en estos momentos, que la exposición de tu palabra pueda entrar hasta lo profundo de nuestros corazones para que podamos ser transformados por medio de ella. Gracias por escucharnos y por bendecirnos, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a entonar unas hermosas alabanzas a nuestro Creador. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti. En tus manos, Dios, entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Tus manos descansan.
Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará, con gloria en las nubes surgirá, generaciones se unirán y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón
tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a entonar nuestro hermoso himno tema. Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Hay personas sufriendo, lloran con decepción, pero hay para ellas un futuro mejor. Hacia allá va un camino que se puede tomar. Es Jesús quien regala vida y gloria eterna. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando sigo a Jesús. Muy buenas noches, mi querida familia adventista del distrito de Mocoa. A todos los hermanos de la linda ciudad de Mocoa y también de sus alrededores, que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Queremos dar un saludo también muy especial a todas las personas que se conectan mediante la transmisión que hace la Iglesia Adventista del distrito de Mocoa por YouTube. Que Dios te bendiga grandemente. Si has venido a buscar palabra de Jehová, alimento espiritual para tu vida, estás en el lugar correcto. Hoy la voz de Dios sonará con fuerza, se escuchará trompeta en Sión y la palabra del Señor seguirá abriendo camino donde no hay, convirtiendo los desiertos en oasis, dándole vida a los muertos. Y si tú has venido hoy con algún problema, con alguna dificultad grande, déjame decirte que el Señor tiene poder y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Tan solo necesita que tú estés dispuesto a recibirlo. Así que todos sean ustedes bienvenidos. Estamos
en la tercera noche de esta semana de evangelismo que titula Esperanza en tiempos de crisis. El tema de hoy titula Esperanza que salva. Ayer habíamos hablado acerca de esperanza, un pacto de esperanza, y el tema de hoy hablaremos de la esperanza en realidad que salva. ¿Por qué la esperanza salva y por qué necesitamos esperanza en estos días de incertidumbre, de angustia y también de tinieblas espirituales? Mi querida familia, antes de iniciar vamos a rogarle al Señor que nos acompañe, nos bendiga, nos instruya. Así que quiero invitarles a todos ustedes a que en el lugar en donde están puedan asumir una posición de reverencia para conectarnos con nuestro Dios mediante la oración. Oremos. Amado y eterno Dios que estás en los cielos, gloria damos a tu santo y bendito nombre, Señor. En este día, oh Padre, día especial, día de júbilo, día de bendición y de victoria, en el que nos encontramos contigo mediante esta transmisión por medio de YouTube y mediante los aparatos electrónicos digitales que tenemos en nuestros hogares. Queremos rogarte, oh Padre, que tu promesa sea una realidad, porque tú has dicho en tu palabra que donde 2 o más personas se reúnan para adorarte, ahí estarás tú en medio de ellos. Señor, imploramos la presencia de tus ángeles en nuestras vidas, porque la iglesia, oh Padre, continúa de pie. La iglesia continúa luchando, la iglesia continúa militando, y esta iglesia, Señor, que hoy milita en tu camino, pronto será la iglesia triunfante. Bendícenos, oh pues, Padre, acompáñanos, danos la seguridad de que tu pronto regreso está cerca y de que nosotros estaremos contigo en las nubes de los cielos, Señor. Imploramos el perdón por nuestros pecados, y ahora que vamos a abrir tu santa palabra, Señor, suplicamos que tú, Dios, nos des el poder de convencimiento, de arrepentimiento y de juicio que solamente proviene del Espíritu Santo. Bendice de manera especial a cada persona que se ha conectado detrás de estas pantallas, Señor. Entra tú a cada hogar de manera particular y haz tu obra, Señor, una obra de perdón, de reconciliación y una obra de salvación en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos en esta noche, sin haber méritos en nosotros, pero confiando en los divinos méritos santos y sacros de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, mi querida familia, el tema que estudiaremos hoy titula Esperanza que salva. Y es uno de mis temas favoritos, porque hoy vamos a analizar cómo la palabra de Dios es suficiente, no es suficiente solamente para sanar, sino que también quiere salvar a cada vida, a cada persona, cada situación, cada circunstancia. Dios tiene poder para cambiar nuestra realidad por completo, pero necesitamos dejar que Él trabaje en nuestra mente, trabaje en nuestro corazón, y necesitamos depositar sobre Él nuestra fuerza y nuestra confianza. Dios, escuchen bien, Dios tiene poder y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Díselo al que está al lado. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, así como lo va a hacer en la lectura que sigue. El texto bíblico con el cual vamos a dar apertura es una promesa, es la promesa bíblica para hoy. La encontramos en Isaías capítulo 41, el versículo 10. Isaías capítulo 41, el versículo 10, y dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mensaje que estamos escuchando ahora, la promesa de Dios para su pueblo, es una promesa de esperanza. Dios está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Hay enfermedades, hay virus, hay catástrofes, hay angustias, pero Dios le dice a su iglesia: no temas, porque yo estoy contigo. Hay situaciones difíciles por las cuales afrontamos y pasamos todos los días de nuestras vidas. Sí, hay problemas, hay angustias, hay dolores. Dios dice: no temas, no temas, no temas. Dios sabe que en los últimos días el mundo va a ser manipulado por el temor y por el miedo, y por eso Él se anticipa y nos dice desde la antigüedad: no temas, familia, no temas, porque Dios está con nosotros. Amén. Ahora, algunos dirán: sí, yo estoy con Dios, pero el hecho de que esté con Dios no significa que no hayan problemas, que no hayan dificultades. Muy bien, pero miren, los que estamos con Dios, miren lo que dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. O sea, tranquilo. Pero hay algo más.
Dice la Escritura, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo está en nosotros, no, está en Dios. Dios es el que nos da la capacidad de ser personas y hombres y mujeres esforzados. Y dice Dios, siempre te ayudaré. Dice Dios, siempre te sustentaré. No va a faltar el sustento en nuestras casas, familia. Si Él es nuestro Dios, no va a faltar el sustento en nuestras casas. Dios siempre nos ayudará, siempre nos sustentará. Y no nos sustentará como muchas veces nosotros queremos. A veces nosotros queremos que Dios trabaje o haga su obra de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra forma de pensar. Pensamos que ese trabajo es el que nos conviene y esperamos ese trabajo, y si no tenemos ese trabajo, entonces Dios no nos bendice. Pero así no trabaja Dios. Dios dice, yo te voy a sustentar a ti con la diestra de mi justicia. Dios sustenta con justicia, Dios sustenta con su diestra. Dios no se equivoca. El sustento no va a faltar en nuestro hogar. No temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. Amén. En el tiempo bíblico, mi querida familia, había una enfermedad muy común, propagada por todo el antiguo Oriente. Una enfermedad que era conocida como el azote, y que se pensaba que las personas que tenían esta enfermedad eran malditas de Jehová. Habían adquirido esta enfermedad bajo maldición por algún pecado que ellos habían cometido. Pero vamos a estudiar qué nos dice la Biblia acerca de esta enfermedad que ustedes conocen bien y se llama la lepra. Muy parecida a la enfermedad de nuestros días, llamado COVID-19. Pero más parecida aún a una enfermedad que todos llevamos dentro y que tal vez no se reconozca. No usamos mascarilla para no contagiarnos. Es más, estamos en contacto permanente con este tipo de enfermedad. Y parece que no nos importa, y es la enfermedad del pecado. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de esta enfermedad y cómo Dios sana a un grupo de personas que se ponen en sus manos y permiten que Él obre una transformación sincera y verdadera. El deseado de todas las gentes, la página 227, hablando acerca de la lepra, nos dice lo siguiente. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se llamaba el azote. El dedo de Dios estaba profundamente arraigada, imposible de borrar, era mortífera y era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que el inmundo tocare, que el leproso tocare, quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. Si se le declaraba leproso a alguna persona, esta persona era aislada de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley, mi querida familia, era inflexible. Ni aun los reyes y gobernantes estaban exentos a estas leyes. Un rey, un monarca atacado por esta enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Lo dice el deseado de todas las gentes, página 227. O sea, la lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad que atacaba a pobres y a ricos, a buenos y a malos, al que es y al que no es, porque la lepra era una enfermedad propagada por el aire. Se pensaba que el leproso estaba viviendo bajo la maldición del pecado y como consecuencia de su pecado había caído sobre él esta lepra maligna. Algo similar con lo que ocurre en nuestros días con el COVID-19. Muchas personas consideran esta enfermedad como una maldición, pero quiero contarles algo, familia. Job también tuvo lepra y Job no era una persona mala. Nosotros no podemos juzgar la condición de alguien, no podemos juzgar la condición espiritual de alguien por una enfermedad o por una catástrofe o por una situación difícil que esté atravesando. No, Dios dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no deberás temer mal alguno, porque yo estaré contigo, y amén por eso. Era muy parecida al COVID-19. Quiero comentarles algo. Hay hermanos de nuestra iglesia que ya han fallecido por COVID-19. Es más, hay pastores de nuestra iglesia que ya han fallecido por COVID-19.
Y no podemos pensar entonces que fallecieron por COVID-19 porque eran más pecadores o porque tenían algún pecado oculto. No. La enfermedad habita en el mundo desde el primer momento en que el pecado entró a la tierra, a la humanidad. La tierra está enferma, la tierra no aguanta, nuestro cuerpo no aguanta, la naturaleza gime y Dios está a las puertas porque Dios no soporta ver tanto sufrimiento. Y si Dios no ha venido, querido amigo y querida familia, es porque Él está esperando que tú que me estás escuchando, le entregues tu vida completamente. Dice la palabra del Señor. No es que el Señor tarde como algunos piensan, sino que Él es paciente, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y eso es lo que Dios espera de ti durante esta semana. Te conviene a ti, le conviene a Él y le conviene a toda la humanidad que esto acabe pronto. La lepra era muy parecida a la enfermedad COVID-19. El leproso debía darse golpes de pecho y repetir inmundo, 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 siempre que viera personas caminar cerca de él. El leproso era desterrado de su sociedad, era desterrado de su familia, era desterrado de su pueblo natal y era abandonado, obligado a vivir a las afueras, en las cuevas o en los hogares de refugio, que eran hogares diseñados específicamente para criminales. La vida de un leproso era una vida inmunda en todo el sentido de la palabra. Era una vida triste. Era una vida de sufrimiento, de dolor, de penas. Y la palabra del Señor nos menciona que los leprosos debían salir y nunca más volver. El edicto se daba en el templo principal del pueblo. Los sacerdotes se reunían, que en aquel entonces eran la autoridad máxima del pueblo. Se reunían los sacerdotes y determinaban que tal persona debía salir de la ciudad y no volver a ingresar bajo ninguna circunstancia. Si la persona era vista nuevamente en el pueblo, desacatando la ley, como era un peligro para la sociedad esta persona, y había sido puesta en cuarentena, lo que hacían las personas eran apedrearla. Tomaban piedras y entre todos lo apedreaban, porque es mejor que muera uno a que mueran todos, contagiados por esta terrible enfermedad. Pero vamos a seguir analizando un poco la lepra espiritual de nuestros días, que es un poco parecida, es peor incluso que la lepra de aquel entonces. Yo, si tuviera que escoger entre dos enfermedades, escogería una enfermedad que yo pudiera verla, que yo pudiera saber que está ahí. Pero la lepra de nuestros días, que es el pecado, la lepra espiritual, no la vemos, familia. Y lastimosamente la lepra espiritual del pecado ataca toda nuestra familia, ataca nuestro hogar, ataca a nuestros hijos, nos ataca a nosotros, ataca a nuestra mente. Y es imperceptible porque se camufla en programas de televisión, se camufla en tipos de música, se camufla en modas, se camufla en tipos de conversaciones, de charlas, se camufla en las redes sociales y el pecado está todo el día metiéndose en nuestra vida, dañando nuestro ser, acabando con la relación entre nosotros y Dios. La lepra de nuestros días separa matrimonios, así como en el pasado el leproso era obligado a irse de su hogar. La lepra de nuestros días también separa matrimonios, el pecado lo acaba. La lepra de nuestros días aleja a los hijos de sus hogares, nos hace distantes padres de hijos. La lepra de nuestros días nos hace sentir solos en medio de grandes multitudes de personas. Hoy en día las personas están más enfermas que en el pasado. Hay una enfermedad que no tiene cura por el mismo hombre, pero que la cura es gratis para todos nosotros. La enfermedad del pecado, y la única cura se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, que vino a reconciliar la humanidad con el Padre. Jesucristo es el puente que une el cielo y la tierra. Jesucristo es la llave que abre la puerta del reino. Jesucristo es el único capaz
de cambiar nuestra historia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús, se trata de Jesús, el único que nos puede librar de la condenación del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 24, hablando acerca de este problema del pecado, menciona al apóstol Pablo porque él entendía que el pecado era más grave que la lepra. Y él entendía que estaba enfermo con esta enfermedad y que él necesitaba la cura. Por eso ahí en Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol hace una pregunta que yo quiero compartirles también a ustedes. Y él pregunta: miserable de mí, primero dice. Primero afirma que es un miserable. Y después pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no estaba enfermo físicamente. Él tenía la enfermedad del pecado dentro de su ser y entendió la enfermedad y entendió que él no podía luchar con esa enfermedad, que se salía de sus manos, que escapaba de su comprensión, que escapaba de sus sentidos, pero que él sabía que había alguien que lo podía curar. Aunque él aquí pregunta quién podrá librarlo, más adelante él nos da la prueba, nos da la respuesta a esta pregunta y lo analizaremos en un segundo. Finalizando, analizaremos cuál es la respuesta del apóstol Pablo. Ahora yo quiero invitarles a todos ustedes a que se dirijan en sus Biblias a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 13, y estudiaremos la historia de estos 10 leprosos que se encuentran en Capernaum. Lucas capítulo 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 13 leeremos. Dice la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, vamos hasta ahí, hasta el versículo 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Miren bien que Jesús no estaba ni entre Jerusalén, ni entre Samaria, ni entre Galilea. Jesús estaba en medio de dos caminos. Jesús no estaba en las ciudades como tal. Jesús estaba en medio de dos caminos. Y la Escritura nos menciona que a Jesús lo seguían grandes multitudes. Un día lo siguieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo seguían muchísimas personas. Así que la fama de Jesús, el nombre de Jesús era conocido. Se hablaba del Hijo de Dios, se hablaba de que Él curaba el pecado, se hablaba de que levantaba a los muertos, de que daba vista a los ciegos, de que hacía caminar a los paralíticos, de que curaba la lepra. Y había en medio de ese camino 10 hombres leprosos a los cuales les llegó la noticia de que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Familia, tal vez Jesús, tal vez no, Jesús hoy está caminando por este camino, por esta ciudad de Mocoa y de sus alrededores, porque Él sabe que en estos lugares hay personas que lo necesitan, porque Él sabe que la única solución para tu problema se llama Cristo Jesús, y porque Él quiere hacer un milagro contigo. Y por eso Él está transitando por este camino, esperando que tú salgas a su encuentro. Y mira bien lo que hicieron estos 10 leprosos, versículo 12. Y al entrar en una aldea, dice la Escritura, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren bien. Hay un motivo por el cual los leprosos salieron al encuentro de Jesús, y es que ellos habían escuchado que había alguien que los podía curar. No había cura para esa enfermedad en aquel tiempo, pero estaba Jesús, y Jesús era la luz de los hombres, y Jesús vino a alumbrar con tal intensidad que mostró el camino del reino, sembró el reino en nuestro corazón, en el corazón de sus discípulos. Ellos sabían que Jesús estaba por ahí en ese camino y quisieron salir al encuentro. Miren bien. Pero la palabra del Señor nos dice que estos hombres, en lugar de acercarse a Jesús, teniéndolo enfrente, en lugar de acercarse a Él,
tuvieron miedo de acercarse a él, sino que se postraron, se pararon de lejos y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Con la fuerza que les quedaba, con el aliento que les quedaba, lo único que pudieron hacer fue clamar al Señor. Familia, el pecado es capaz de acabar con nuestra vida. El pecado es capaz de acabar con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, con nuestra esperanza. Pero si aún tenemos un poquito de vida, un poquito de salud, usted y yo le podemos decir hoy al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos tenían miedo de acercarse a Jesús. No porque tuvieran miedo de Jesús. Confiaban en Jesús, tenían fe en Jesús, y ahora vamos a ver por qué digo esto. Ellos tenían miedo, era de las personas que rodeaban a Jesús. Los leprosos tenían miedo de los seguidores de Jesús, porque sabían que si se acercaban demasiado, lo más probable era que iban a ser recibidos a pedradas e iban a morir apedreados. Ellos no esperaban que Jesús hiciera eso, pero ellos sabían que los hombres con los cuales Jesús estaba tal vez hacían esto. Y familia, ¿cuántas veces hay personas que no llegan a la iglesia? No porque tengan un problema con Jesús o porque no amen a Jesús. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas hoy, dice que ama a Jesús y que cree en Jesús. Pero las personas no se entregan a Jesús porque habemos cristianos que los alejamos. Mahatma Gandhi, un conocido, célebre Nobel de Paz de la India, en alguna ocasión dijo que le impresionaba mucho el Dios de los cristianos, Jesús. Y también dijo: yo no soy cristiano por culpa de los mismos cristianos. Querida familia, ¿qué estamos haciendo? Somos seguidores de Jesús, pero ahuyentamos a las personas con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Que no nos suceda lo que sucedía a los seguidores de Jesús en aquel tiempo. Los separaron de lejos, entonces los leprosos dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ahora pasemos al versículo 14. Y cuando él los vio, dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Miren, aquí hay una de las palabras más extrañas de Jesús, uno de los milagros más extraños de Jesús. Jesús había acabado de limpiar un leproso. El leproso le había dicho: Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y Jesús dijo: yo quiero que seas limpio, sé limpio. Y el leproso fue limpio en ese mismo momento. Pero Jesús, con estos leprosos, obra un milagro de manera diferente. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no trabaja como nosotros queremos. Jesús no piensa como nosotros pensamos. Jesús no obra como nosotros obraríamos. Jesús es todopoderoso, es omnisciente. Él conoce el fin desde el principio y Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y Él, en su infinita misericordia, no hizo el milagro inmediatamente, porque Él hubiera podido decir: sean limpios, y eran limpios. ¿Quién podría decir que no? Si la Escritura dice que por el poder de su boca fueron los cielos nuevos y la tierra nueva, y todo lo que existe ha sido solamente por el poder de la voz de Dios. Pero ahora Jesús dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esta orden que Jesús les da para que ellos puedan ser limpios implican varias cosas. Si los leprosos querían limpiarse, debían ir hasta donde estaban los sacerdotes, y los sacerdotes estaban en la mitad de la ciudad de Jerusalén, en el templo. Así que Dios les dice: ustedes tienen prohibido entrar a la ciudad, ¿cierto? Sí. Y si entran, los apedrean, ¿verdad? Sí. Pues yo les digo que si quieren sanarse, vayan hasta el centro de la ciudad caminando y se presenten ante los sacerdotes que una vez los declararon inmundos. Esto es un milagro que va en contravía de lo que todo un ser humano podría pensar. ¿Cómo es posible que yo vengo a los pies de Jesús a buscar sanidad, pero Él me envía a un lugar en el cual puedo perder mi vida? ¿Cómo es posible que Dios trabaje así? ¿Qué clase de Dios es este? Los leprosos pudieron cuestionarse todo esto en su cabeza. Pudieron haber pensado: Dios a mí no me ama, Dios no quiere hacernos el milagro a nosotros, Él solamente prefiere a sus 12, pero conmigo no quiere trabajar. No, familia, no. Dios conoce lo mejor para nuestra propia vida.
Dios conoce nuestro corazón, y si las cosas hoy no suceden como nosotros queremos que sucedan, dejemos que la palabra de Dios nos diga cuál es el camino y obedezcamos. Y verán que van a tener la respuesta para ese pedido. La vamos a tener. La escritura dice que Dios les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y el versículo sigue diciendo, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Las bendiciones de Dios se encuentran siempre en el camino de la obediencia. Usted no puede encontrar bendiciones de Dios en un camino de desobediencia, en un camino de rebelión, de rebeldía, no. Las bendiciones de Dios las encontraremos siempre que empecemos a caminar en el sendero de la obediencia. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Miren, lo más impresionante de todo esto es que de las 10 personas que Dios sanó, solamente volvió uno a darle gracias al Señor. Solamente uno tuvo el corazón agradecido, y los 10 fueron sanados, dice la Escritura, pero solamente aquel leproso de corazón noble que volvió a los pies de Jesús para darle gracias, ese leproso fue salvado, que tuvo la recompensa más grande, tuvo el privilegio de ser salvo en el nombre del Señor. Ahora yo les quiero decir algo, querida familia. Tal vez nosotros digamos, no, pero ¿cómo no volvieron a darle gracias? ¡Qué mal agradecidos! Pero piensen, ellos estaban en Jerusalén. Estaban ya cerca de su hogar natal. Tal vez pudieron pensar, primero me voy a quitar esta ropa inmunda, me voy a pegar un baño y después voy a darle gracias a Jesús. Pudieron pensar así. Tal vez pudieron decir, primero voy a ir a darle un abrazo a mi madre que trabaja en la plaza, que está aquí a una cuadra, y después voy a volver a ver a Jesús. Pero Jesús no trabaja así tampoco, familia. Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas. No pongas tu confianza en las personas. Las personas nos equivocamos. Las personas nos arrepentimos. Algunas personas mienten. Pero Dios no, querida familia. Dios es sincero. Dios es verdadero. Y Él dice en su palabra, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y gloria sea al Señor por eso. Él quiere ser la prioridad en tu vida. Hay un texto a mí en la Biblia que me impresiona demasiado, y es el llamado al apóstol Pedro. La Escritura dice que Pedro estuvo echando la red durante toda la noche, no sacó nada. Al día siguiente viene Jesús y le dice de temprano, tira la red de este lado. Pedro dice, en tu nombre la voy a echar, porque él cree que no va a sacar nada, pero quiere que Jesús sepa que si no saca nada, él dijo mentiras, es un mentiroso y quiere exponerlo delante de las personas. Pero Pedro obedece, tira la red y la red está llena de pescados. Era la cosecha de Pedro, era el alimento de Pedro para su hogar. Pedro tenía esposa, sabemos. Pedro necesitaba llevar alimento a su casa. Pero la palabra de Dios dice que Pedro inmediatamente, Jesús lo llamó, abandonó la red. En aquel instante dejó las redes y le siguió. O sea, Pedro no se preocupó por vender ese pescado, por llevar la comida a su casa, por amarrar el bote, soltó la red, familia. Y Dios necesita que usted y yo seamos personas así, entregadas, dispuestas a lo que sea por Dios. Que no pensemos en obedecer, que es difícil. No piensen en las consecuencias de la obediencia. Las consecuencias de la obediencia siempre serán bendiciones. No piense en eso, piense en las consecuencias de la desobediencia y téngale miedo a eso. Pedro enseguida soltó la red y le siguió. El leproso fue sano. En lugar de ir a visitar a su familia, a sus hermanos, de irse a bañar y hacer de todo, volvió y se arrodilló delante de Dios. Ese tipo de fe, ese tipo de radicalismo es el que Dios necesita dentro de su iglesia. Dios necesita un pueblo radical, un pueblo que se entregue por completo. Y cuando eso pase, usted no solo va a ser sanado físicamente, sino que también va a tener esperanza de una salvación más grande espiritualmente, porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y gloria sea al Señor por eso. Aquel leproso que volvió a darle gracias a Dios, de corazón agradecido,
experimentó en ese mismo instante el gozo no solo de ser un hombre sano nuevamente, sino la renovación completa que Jesucristo hace en el corazón del ser humano. Habíamos leído lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde en el mismo parágrafo, pero en el siguiente capítulo, él dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, miren familia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay para ti, para mí, querido familia, querido amigo. No, no somos condenados por una lepra. No somos condenados por nuestros mismos pecados, no. Hoy tenemos la seguridad del perdón, la seguridad de la libertad de la culpa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solo es en su nombre, querida familia. Solo es en su nombre. Yo quiero invitarte a ti, mi querido amigo, que has escuchado este tema. Sencillo, pero poderoso para tu vida. Quiero invitarte a que hoy tú, si estás agobiado por el pecado, si estás destruido por las decisiones malas que has tomado y el pecado te tiene en sus manos, quiero invitarte a que en esta noche tú le digas al Señor: aquí estoy, Dios, ten misericordia de mí. Pero que si tú le pides al Señor que responda a tu oración, tu pedido, que tú estés dispuesto, familia, a recibir la bendición. Y tú solamente vas a poder recibir la bendición cuando tengas una vida de obediencia. En la obediencia Dios bendice. En la obediencia Dios nos libera de la culpa. En la obediencia Dios hace milagros. Si tú estás dispuesto a tomar una decisión positiva con nuestro Dios en esta noche, quiero invitarte a que escribas a este número de WhatsApp que ha sido habilitado durante toda esta semana, o para que dejes tu comentario en la caja de comentarios del distrito de Mocoa. Recuerden Isaías 41:10, Dios dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el Señor les bendiga grandemente y recuerden que mañana nos volvemos a encontrar por esta misma plataforma a la misma hora. Un abrazo y muchas bendiciones de lo alto. Este mundo es oscuro. Hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar.
Muchas gracias, pastor, por esa hermosa meditación, por esa hermosa exhortación. Queremos invitar a todos ustedes en esta noche para que el día de mañana nos acompañen. Vamos a estar tratando un tema bastante interesante: la única puerta de esperanza. ¿Sabemos quién es esa puerta? ¿Estamos dispuestos a seguir por esa puerta? Que tengan todos ustedes una feliz noche y que el Señor les bendiga enormemente. Hasta mañana.